que las Fuerzas Armadas durante 30 años no han tenido una ley en materia de disciplina y le corresponde a la Asamblea Nacional dar los mecanismos para que cumplan con el Estado. En este momento interviene el asambleísta Celestino Chumpi. Colegas legisladores, nos encontramos en preciso momento del debate sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Y cuando nosotros hablamos de las disciplinas o de las instituciones que deben garantizar el verdadero Estado de Derecho, recordemos, colegas legisladores, de que el Ecuador no tiene constitución política del Ecuador, sino constitución de la República del Ecuador. Hago mención de esta constitución que antes dejó de ser constitución política en el año 1998 y a partir del año 2008, con la última constitución que se dio en el octubre, estamos hablando de un Estado de derechos que debe primar en el Ecuador. Esta reforma o este proyecto de ley que hoy estamos hablando de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, en mi calidad de legislador de Morona, Santiago, respaldo porque totalmente está argumentado o está garantizado por las normas de la actual Constitución de 2008. Y no quisiera vivir o no quisiera que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas al interior se vivan actos de indisciplina o discriminación. En esta Constitución de la República del Ecuador garantiza claramente este Estado de Derechos, el respeto a la diferencia de las culturas, de las nacionalidades y pueblos que también están prestando servicios en calidad de tropa, de sargento, cabo segundo, cabo primero, soldados, conscriptos, shuar y achuar, sionas, secoyas, zaraguros, están de todas las nacionalidades prestando servicios en la institución de las Fuerzas Armadas. Digo así porque yo conozco muy de cerca, humilde y orgullosamente formé parte de la institución de las Fuerzas Armadas y ahí, cuando había constitución, señor presidente, colegas legisladores, cuando antes era constitución política del Estado, allí sí había bastante discriminación. Y le digo así sin temor a equivocarme, porque yo viví esa vida de discriminación, de odio. Esto debe quedar en las páginas de la historia. Hoy vivimos con la Constitución de la República del Ecuador. En ese sentido, felicito a la Comisión Ramiro que ha trabajado, porque prácticamente hoy nosotros nos constituimos como legisladores garantistas de los derechos. Y por eso, sí quiero hacer anuencia de que debe haber un respeto al máximo entre los grados de jerarquía entre oficiales y la tropa. Y hasta ahora yo sigo recibiendo, señor presidente y colegas legisladores, que todavía sigue existiendo esa discriminación, ese odio, o verle a un compañero quizás con reojo porque no le cae bien, porque es un quichua, es un shuar. No, esa historia con esta ley debe terminarse prácticamente por todas,
para que estos soldados que están sirviendo al país representen con honestidad y sobre todo con esta norma que está creándose para que estén tutelados sus derechos. Yo exhorto una vez más a las grandes autoridades de las Fuerzas Armadas, así como también de la Policía Nacional, que la tropa también tienen los derechos que deben merecerse, ese respeto, esa cordialidad. Eso es lo que hago un llamado a las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Dicho esto, una vez más, señor presidente, colegas legisladores, quiero decirles en esta tarde que viva las Fuerzas Armadas y que viva la Policía Nacional. Muy buenas tardes.